ya unos cuantos meses que Oriente Medio volvió a saltar por los aires. El conflicto entre Israel y Palestina, o mejor dicho, con Hamás, ha vuelto a copar todas las portadas de la prensa internacional. El mundo está alerta y las grandes potencias lo están aún más. El despliegue militar de Estados Unidos para evitar la extensión del conflicto en Oriente Próximo. 2.000 soldados, 2 portaaviones y 135 cazas. China estaciona hasta 6 buques de guerra en Oriente Próximo en medio de las crecientes tensiones por la guerra entre Israel y Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores iraní advierte a Israel desde Beirut que detenga los ataques a Gaza o se arriesga a un gran terremoto. Ahora bien, desde que diera comienzo de nuevo este conflicto, ¿no os parece que hay una pieza perdida en todo este complejo puzzle? ¿Qué sucede con la mayor potencia árabe de Oriente Medio? ¿Qué está sucediendo con Arabia Saudí? Queridos amigos, amigas, el régimen saudí se encuentra en una posición especialmente delicada. Por un lado, este conflicto le viene especialmente mal para sus planes de crecimiento económico e incluso también para sus intereses geopolíticos y estratégicos. Hoy por hoy, de hecho, la tensión le viene mal. Además, la sombra de Irán acecha en la región y Arabia Saudí lo tiene muy pero que muy claro. Si gana Hamás, gana Irán. Precisamente por eso muchos analistas ya se plantean la posibilidad de que Arabia Saudí esté deseando con todas sus fuerzas una rápida y contundente victoria de Israel en este conflicto. Aunque no pueda expresarlo abiertamente, todo apunta a que esto es exactamente así. Pero, ¿qué intereses económicos tiene el régimen saudí como para desear la derrota de Hamás? ¿Por qué una victoria de Hamás podría ser una victoria para Irán? ¿Podría el éxito de Hamás recrudecer el conflicto entre Saudí y los hutíes de Yemen? Pues bien, en este vídeo, queridos amigos, os vamos a responder a estas y otras preguntas. Gasolina, nunca mejor dicho, y arranquemos. Negociación en stand-by. Apenas un par de semanas antes de que Hamás atentase contra Israel el pasado 7 de octubre de 2023, Arabia Saudí e Israel estaban avanzando rápidamente para sellar de una vez por todas el acuerdo que normalice sus relaciones políticas y económicas. Un acuerdo promovido por la administración Biden, 3 años después de que los famosos acuerdos de Abraham lograran que Israel se diera la mano con varios países árabes. Pero eso era solo el comienzo. Con mucha diferencia, la pieza más perseguida por Washington y también sobre todo por el primer ministro Netanyahu era alcanzar el acuerdo con Riad. Por su parte, el país árabe también estaba impaciente por conseguir los beneficios tanto económicos como militares que los Emiratos Árabes Unidos ya están consiguiendo desde la firma de los acuerdos de Abraham. ¿Y de qué beneficios estamos hablando? Pues básicamente del acceso a la próspera y avanzada economía y sobre todo tecnología israelí. Además, claro está, de lograr la tan anhelada y necesaria estabilidad regional. Y es que, amigos, todo esto ocurre sobre todo en un momento en el que Arabia Saudí está como loca por diversificar su economía. Recordad que por el momento su mayor sustento económico siguen siendo las exportaciones de petróleo y por eso, para intentar superar de una vez por todas esta dependencia al oro negro, la mayor potencia árabe está impulsando una serie de megaproyectos a través de su estrategia Visión 2030. Prácticamente, esta Visión 2030 es algo así como una especie de Misión Imposible, pero versión en el desierto. Porque, amigos, hablamos de auténticos megaproyectos, de los que seguro todos ya habéis oído hablar. The Line, la surrealista ciudad del desierto que ya está construyendo Arabia Saudí. NEOM verá el mayor complejo industrial flotante del mundo, Oxagon. Con los proyectos de esta auténtica misión imposible, Arabia Saudita pretende hacer que su economía sea menos vulnerable. No obstante, para poder construirlos y tener éxito, el régimen de Riad lo tiene claro, necesita estabilidad en la región. El acuerdo que estaba negociando con Israel y Estados Unidos era crucial para conseguir este objetivo. Sin embargo, por muy rodadas que fueran las negociaciones, aún había importantes obstáculos por superar. Y aquí hablamos sobre todo de las exigencias de Arabia Saudí para aceptar este acuerdo. El régimen árabe, entre muchas otras cosas, exigía que Estados Unidos se comprometiera a defender de manera íntegra todo su territorio. Además, tampoco cedió en su empeño por querer desarrollar una infraestructura nuclear civil con la ayuda americana. Y, como no, manteniendo un estrecho contacto con la autoridad palestina, exigió a Israel que pusiera freno a la colonización de Cisjordania y que se retirara del territorio. Washington, por su parte, presionaba a Arabia para que, entre otras cosas, incrementara su producción de crudo. Es decir, sobre la mesa estaba no solo el acuerdo con Israel, sino también la reedición a gran escala del Pacto de Defensa norteamericano-saudí y una nueva política energética de la OPEP. Por tanto, no hablamos de un acuerdo fácil de alcanzar, pero pese a ello, las negociaciones continuaron. Los tres países sabían que podían conseguir grandes beneficios de este acuerdo. Estados Unidos podría contrarrestar el creciente peso de China en Oriente Medio. Israel podría dar un paso de gigante hacia el fin de la histórica tensión árabe-israelí. Y Riad, por su parte, podría lograr estabilizar la región, gozar de protección norteamericana y un potente nuevo socioeconómico y tecnológico, Israel. Por eso, pese a todas las discrepancias, el acuerdo parecía avanzar viento en popa y a toda vela. Sin embargo, el 7 de octubre llegó el brutal atentado de Hamás y días después todo se fue al traste.
Arabia Saudí interrumpe las conversaciones de normalización con Israel en plena guerra con Hamás. De hecho, desde la administración Biden aseguraron que Hamás atentó contra Israel precisamente para romper las negociaciones entre los tres países. Una de las razones por las que actuaron como lo hicieron, por las que Hamás avanzó sobre Israel, es porque sabían que yo estaba a punto de sentarme con los saudíes, porque los saudíes querían reconocer a Israel y eso de hecho uniría a Oriente Medio. Sea como sea, la realidad es que el ataque de Hamás ha desbaratado todos los planes y ahora Arabia Saudita está haciendo auténticos malabares para no hacer saltar por los aires todas sus opciones. Prestad atención. Equilibrando la balanza. Los atentados de Hamás provocaron un terremoto político a nivel internacional, con países que se alinearon con uno y otro bando. Seguro que las opiniones de los países occidentales, de China y de Rusia son las que más recordaréis, pero por supuesto los países árabes también se posicionaron. Por ejemplo, Bahrein o los Emiratos Árabes Unidos, que son países más próximos a Israel desde los acuerdos de Abraham, condenaron en un primer momento el ataque de Hamás. Qatar, por su parte, condenó a Israel por las presiones constantes en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Pero ¿y Arabia Saudí? Pues a diferencia de los anteriores, no se pudo dar el lujo de escoger entre el blanco y el negro. Así que optó por jugar por el gris, es decir, situarse en una posición estrictamente intermedia. Mientras pide un alto el fuego duradero y el impulso de la solución de los dos estados, ha condenado tanto el ataque de Hamás como también las actuaciones de Israel en Gaza y Cisjordania. Y os preguntaréis, ¿pero no ha sido Hamás el que ha tirado por tierra los planes económicos de los saudíes? Pues sí, efectivamente. Pero sin embargo, esto no es suficiente como para posicionarse a favor de Israel claramente. Tened en cuenta que la causa palestina sigue siendo un asunto especialmente sensible dentro de la comunidad árabe y musulmana. Y desde luego la sociedad saudí no es una excepción. No obstante, una cosa muy diferente es el nivel de simpatía que hay en Arabia Saudí hacia Hamás a día de hoy, porque lo cierto es que este se encuentra por los suelos. De hecho, mientras que en 2014 el 48%, casi la mitad de los saudíes tenían una visión positiva de Hamás, hoy esa cifra se ha reducido hasta el 10%. Y la verdad, ¿qué queréis que os diga? La pérdida de popularidad de Hamás entre los saudíes no resulta nada pero que nada extraño. Ya desde el nacimiento del grupo palestino en los años 80, Arabia Saudí tuvo fuertes reticencias y marcó rápidamente distancias. Al fin y al cabo, Hamás nació como una rama de los hermanos musulmanes. Y no podemos olvidar que la monarquía saudí repudiaba, y desde luego aún repudia, a los hermanos musulmanes por considerarlos una amenaza para su propia supervivencia. Pero pese a todo, la relación existió. Y de hecho, a diferencia de Washington, Riad sí reconoció la victoria electoral de Hamás en la Franja de Gaza en el año 2006. Sin embargo, a partir de 2012, esta relación de mera cordialidad acabó torciéndose. Y es que, veréis, las primaveras árabes habían puesto en jaque a muchos gobiernos árabes, así que la Casa Real Saudí entendió que no podía permitirse ningún paso en falso. Por ejemplo, apoyaron un golpe para acabar con Mohamed Morsi en Egipto. Morsi era miembro de los hermanos musulmanes y un líder relativamente cercano a Hamás. Desde entonces, las relaciones entre Riad y Gaza han ido de mal en peor, hasta el punto de que la policía saudí comenzó a detener a miembros de Hamás. No obstante, y pese a todo, en estos dos últimos años, Arabia Saudí y Hamás han vuelto a acercar posturas. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues, queridos amigos, básicamente porque Riad sabía que para que la firma del acuerdo con Israel fuese adelante era indispensable encontrar una salida política en Palestina. Y claro, en ese contexto, la tensión con Hamás era un enorme escollo. De esta forma, el régimen saudí liberó a los presos de Hamás y también les permitió a sus líderes hacer la peregrinación a la Meca desde Qatar. Pero, eso sí, no lo dudéis ni un instante, en Riad siempre lo han tenido muy pero que muy claro. Hamás es un enorme estorbo. Ahora bien, ¿lo es solo porque perjudica sus planes económicos? ¿O hay algo más? Pues atentos. Irán repartiendo juego. Si eres seguidor habitual de VisualPolitik, ya sabrás que Arabia Saudí tiene un vecino especialmente incómodo con el que ha tenido varios roces, Qatar. Y es que desde la llegada del emir Al Thani en 1995, Arabia Saudita ha tenido una tensa relación con este pequeño país árabe. Ya fuera por dar cobertura a las primaveras árabes a través del canal Al Jazeera, como por presuntamente fomentar el terrorismo islamista en la región, Arabia Saudita y Qatar han estado lejos de ser buenos amigos. De hecho, entre 2017 y 2021, Arabia y otros tantos países como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos o Jordania impusieron un salvaje bloqueo sobre Qatar. Un bloqueo que, por cierto, como ya os contamos, fue un enorme fracaso, y ahora la tensión podría volver a dispararse porque Qatar ha mostrado una vez más su apoyo a Hamás. Y de hecho, tampoco resulta extraño. Qatar lleva más de una década dando cobijo a oficiales y antiguos altos cargos del grupo palestino como Khaled Mesal. Además, hasta el momento los qataríes no han condenado el ataque terrorista, lo que, por supuesto, ha reforzado tanto las acusaciones que los tildaron de promotores del terrorismo como la idea de que Qatar tiene fuertes intereses en la supervivencia de Hamás. Eso sí, esta
esta vez el régimen qatarí no ha podido ser excesivamente beligerante, y es que Washington, que tiene una gran base militar en el país, no lo hubiera permitido. Eso es lo que explica precisamente noticias como esta. Los líderes de Hamás abandonan Qatar con destino desconocido. En cualquier caso, Qatar no es la principal preocupación de Arabia Saudita en estos momentos, sino que lo es Irán. Es que, sí, uno podría pensar que las tensiones entre ambos países han desaparecido después de noticias como esta. El acuerdo alcanzado con mediación china trastorna la diplomacia en Oriente Medio y desafía a Estados Unidos. El acuerdo negociado en Pekín para restablecer las relaciones entre Arabia Saudí e Irán supuso, al menos temporalmente, una reordenación de las alianzas y rivalidades habituales, en la que Washington quedó al margen. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Irán y Arabia Saudita siguen siendo grandes rivales regionales, dos colosos que buscan dominar Oriente Medio y que no se fían un pelo el uno del otro. Y es aquí donde Irán cuenta con una baza que a Riad le encantaría tener: sus ejércitos no estatales. En este canal ya os hemos hablado de ellos no hace demasiado. Hezbollah es el principal y el más potente aliado no estatal de Irán, y como recordaréis, Hamás también ha recibido enormes cantidades de dinero y armas por parte de Irán y Hezbollah. No obstante, atentos, porque Irán cuenta con otro aliado que normalmente suele pasar desapercibido, un aliado que se encuentra a las puertas de Arabia Saudí, en Yemen. Pues estamos hablando, cómo no, de los hutíes. Los hutíes son un grupo político organizado en los años 90 que buscaba canalizar las demandas de los musulmanes zaidíes del país. Con el tiempo fueron radicalizándose. Comenzaron incluso varios enfrentamientos armados entre los años 2004 y 2010 y contra el gobierno del dictador Ali Abdullah Saleh, un dictador al que acusaban de corrupción y de estar bajo las órdenes de Arabia Saudí. Pues bien, en 2011 los hutíes jugaron un papel importante en la revolución del país que acabó con el derrocamiento de Saleh y la llegada al poder de Mansur al-Hadi. Sin embargo, no sería hasta 2014 cuando los hutíes consiguieron un verdadero poder en Yemen. Y es que en septiembre de ese mismo año tomaron Sanaa, la capital del país. Yemen se sumió entonces en una guerra civil que dura hasta nuestros días y en la que las tropas saudíes han intervenido directamente para asegurar el funcionamiento del estrecho de Bab el-Mandeb, un lugar crucial para el transporte internacional de hidrocarburos. No obstante, la intervención de Arabia Saudí tiene también otro factor clave. ¿Adivináis cuál? Efectivamente, la ayuda iraní a los hutíes. De hecho, desde 2011, noticias como esta han estado a la orden del día. La Marina de Estados Unidos dice que incautó armas de Irán probablemente destinadas a los hutíes en Yemen. La Marina de Estados Unidos incauta 70 toneladas de combustible para misiles iraníes en un velero con destino a Yemen. Militares estadounidenses dicen que un enorme cargamento de armas iraníes destinados a los rebeldes de Yemen fue incautado en el Golfo de Omán. Amigos, Arabia Saudí y los hutíes han estado enfrentándose militarmente desde el año 2015. Una guerra que ha dejado más de 400.000 víctimas mortales y el 80% de la población de Yemen sumida en una gravísima crisis humanitaria. Ahora el conflicto ya no es tan sangriento como lo fue en los primeros años. Incluso se ha conseguido un alto el fuego temporal. Sin embargo, el conflicto entre Israel y Hamás puede cambiarlo todo otra vez. Noticias como estas son un buen reflejo de esta importantísima amenaza. Irán recurre a los hutíes para intensificar la lucha contra Israel. La milicia, respaldada por Irán en Yemen, ha lanzado ataques con drones y misiles contra objetivos israelíes y estadounidenses. Las autoridades estadounidenses temen que el grupo pueda ir demasiado lejos e incitar a una guerra más amplia. La milicia hutí amenaza con bloquear todos los barcos que se dirijan a Israel. Amigos, la guerra podría regresar pronto a Yemen y eso podría arrastrar de nuevo a Riad. Pensad que una victoria de los hutíes podría suponer el comienzo de otras sublevaciones chiitas en Oriente Medio, incluso en la propia Arabia Saudí, un país donde la comunidad chiita se localiza justo precisamente en los territorios que más actividad petrolífera tienen. Y no digamos ya si encima es Israel quien, llegado el momento, interviene militarmente. Eso dejaría a Riad entre la espada y la pared. Israel está listo para actuar contra los rebeldes hutíes si la comunidad internacional no lo hace, dice un asesor de seguridad nacional. Así que ya lo veis, todo apunta a que Arabia Saudí está deseando en realidad una rápida victoria de Israel sobre Hamás, una rápida y contundente victoria, una victoria que acabe de una vez por todas con el dolor de cabeza que supone este grupo palestino, que reduzca la influencia de Irán en la región y que sirva como disuasión para otros grupos. Pero sea como sea, llegados hasta aquí, la pregunta ahora es para ti. ¿Crees que Arabia Saudí llegará a apoyar abiertamente a Israel? ¿Veremos, pese a todo lo ocurrido, un acuerdo entre Israel y Arabia Saudí relativamente pronto? Podéis dejarnos, como siempre, vuestras impresiones en los comentarios. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis dar al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta pronto.